o sea, como que cuesta pensar de que los bolivianos podemos, digamos, en un sentido, ¿no?, bastante retórico, decir todos vamos a dejar de ser pobres. O sea, mira, desde la línea, digamos, aquí ontológica que nosotros manejamos, nosotros creemos en el colectivismo social, es decir, el bien no puede ser solamente individual, o sea, todos tenemos que estar en el bien. Y esto obviamente parte de esta idea de el famoso, digamos, concepto del vivir bien, ¿no?, que más allá de la retórica filosófica, lo que creo que es importante es tratar de, digamos, convertir esta, digamos, filosofía del vivir bien en cuestiones totalmente prácticas, que la gente sienta el vivir bien como puede ser un indicador de felicidad, pero que viva el vivir bien. Entonces, dentro de los indicadores que yo manejo, y voy a aprovechar así muy cortito para, digamos, mostrar mi libro, porque aquí en el libro yo te planteo indicadores para alcanzar el vivir bien. Y yo no hablo de riqueza como tal, sino yo te hablo de que los bolivianos tenemos que romper este estereotipo de sentirnos pobres. Porque la pobreza es una construcción ideológica mental, no solo material, porque no solamente es la pobreza medido por senador ingresos. Que la pobreza era mental. No, es que tú tienes, y no solamente es que, o sea, a ver, digamos, yo lo que quiero decir es que hay que romper esta idea de pensar de que la pobreza es una situación solamente material. Y obviamente eso implica el deseo de inclusividad, de sentirnos agentes no pobres, porque el concepto de no pobre no está estructurado, porque el no pobre no es el rico, es aquel que ha salido de esta situación de limitaciones, de necesidades básicas, pero no solamente materiales, sino, por supuesto, en el orden de salud, de educación, o sea, es multidimensional. Ahí te hago un comentario de la manera más honesta posible. Tú arrancabas el podcast diciendo el modelo tiene que defenderse porque ha habido muchos avances sociales, hemos reducido la pobreza significativamente. Esa pobreza está medida en términos monetarios, pura y estrictamente. Sí. Bolivia no mide pobreza multidimensional. Por lo tanto, lo que tú defendías como argumento del modelo, hoy día, ahora en este momento, un par de horas después, me estás diciendo que no es lo correcto. No, es que eso está mal entendido. Escuchame. Déjame terminar mi razonamiento y después pero es que está mal, es que estás entendiéndolo mal, Gabriel. Ok, por eso, déjame terminar el razonamiento. No se han creado ahora, estas estadísticas que puedan llevarte al vivir bien. Nosotros heredamos las estadísticas neoliberales, y no las cambiaron estadísticas en 20 años. Internacionales. Pues claro, estos son los cambios que seguramente se tienen que hacer. No hay contradicción, Gabriel. Y a eso te sumo, tienes que crear un paradigma de cambio de modelo. De acuerdo, pero estás yendo en contra de lo que tú has dicho al inicio. No, porque tú tienes que reducir pobreza, Gabriel, medido por las necesidades básicas insatisfechas, por la línea de la pobreza. Pero además de esas, tienen otras dimensiones, pero no desde los estándares de los organismos internacionales. Tú me dices que uno de los principales argumentos que plantea el modelo, nuestros propios indicadores del vivir bien. Cuando tú dices nosotros, me imagino es en el próximo gobierno, porque en este no se ha creado ninguno, te estoy hablando de la colectividad intelectual, de quienes queremos aportar a la construcción de un nuevo modelo. Muy relevante, que pudo haber propuesto esto. Y lo estás haciendo recién ahora. Ahí está, Gabriel. Es también un poco de la autocrítica. Gabriel, esto es lo que esperamos de ustedes. Pero este libro salió en 24. Han pasado 20 años de neoliberalismo y no hemos tenido propuestas. 20 años del masismo. No, estoy hablando del 85 al 2005. Y eso es relevante para lo que pasa hoy. No han logrado proponer un modelo alternativo al país. A ver, déjame cerrar la idea. Ustedes tienen esta deuda con el país. El problema es que no escuchan, y ese es uno de sus grandes errores. Te estoy marcando una contradicción que creo que es muy evidente. Quien lo vea se va a dar cuenta. Tú me estás diciendo al principio, el modelo hay que preservarlo porque bajó la pobreza significaamente. Y ahora me estás diciendo, lo que hay que mirar no es la pobreza monetaria nada más, sino todas las demás dimensiones. Los malvados neoliberales solo medían pobreza monetaria. Ok, perfecto. Pero en 20 años ustedes fueron incapaces de construir una medición adecuada de la pobreza. Porque tú eras parte del gobierno. ¿Qué año entraste al Ministerio de Economía?
Eso sí es relevante. No, es absolutamente por supuesto, relevante, porque tú llegaste a ser viceministro, eras una persona sí, pero con es capacidad irrelevante, de es decisión. irrelevante Bueno, yo para el no tengo que proceso esconder. de construcción que estamos haciendo. Respeto, no sé, tu necesidad de privacidad sobre tu pasado, está bien, pero lo que te digo, tú ahora, este libro, fuera del Estado, me dices que como se mide la pobreza, no es lo mejor. No te estoy diciendo mal, sí. ¿Ya? No es lo mejor, perfecto. Cuando la Fundación Jubileo hace un estudio de medición multidimensional de la pobreza, todo el gobierno en pleno lo sale a atacar. Y dice, eso está equivocado, nosotros, nuestros avances sociales, el modelo funciona, porque es eso. Entonces, hay una contradicción. Pero hay que reclámale al gobierno, no me reclames a mí. No te estoy diciendo a ti, porque tú estás proponiendo eso. Claro, pero yo no he sido el que ha objetado. Por eso te estoy dando el dato de la Fundación Jubileo. Y por lo tanto, esa medición que ya existe para un par de años puntuales, porque el sector privado obviamente no tiene la capacidad de medir pobreza. Eso lo hace el Estado. La data pública es parte de la función del Estado. Para eso tiene que haber un Estado también, absolutamente de acuerdo. Hoy día no se publica el dato del tipo de cambio, por eso la gente tiene que recurrir a vainas. Y ese es el gran problema, lo que tú decías, caer presa de los especuladores. ¿Por qué? Porque tienes un gobierno que es opaco en los datos. Pero además aquí rescato lo que tú dices. Estos 20 años que estuvieron en la gestión del gobierno, tomaron los datos que les convenían y en ese momento los aprovechaban. Los que habían, Gabriel. Pero podían haberlo cambiado, compañero. 20 años en el gobierno. Podías haber el INE que lo tomaron en el 2005, todo neoliberal, malvado, odioso, cabreador de lo que tú estás reclamando, podrían haber construido ustedes no lo han hecho. En 10 años. Porque ustedes era un tienen año, una compañero. deuda con su electorado, porque en 20 años... ustedes? Tengo 40 años, no me eches la culpa a mí de la gente del que 80. Representa estos tú. Movimientos liberales. Igual tú, no tiene que ver. El proyecto liberal es una narrativa, no conquista, no estás debatiendo bien, te soy honesto. Pero entiendes por qué no conquista. No, porque estás no han creado nada nuevo, Gabriel. Argumentos espurios. Estás haciendo primero una falacia ad hominem, se llama. Me estás atacando a mí cuando no quieres discutir la idea. Yo te estoy preguntando. A la generación de liberales que estaban antes de ti. No es a ti. Pero me acabas de echar la culpa a mí. Por eso. Cuando tú planteas que la medición de la pobreza no es correcta, tu libro lo dice, tú estás cuestionando indirectamente todos los saltos, todos los beneficios que supuestamente dio el modelo, porque el modelo medía mal. Veamos los datos de pobreza, por favor, justamente que para están acompañar. mal medidos, según Omar. A ver, vamos a ver los datos de pobreza. No caigas. O sea, si lo dices eso, porque ya creo que te estás quedando sin argumentos. No. Esa se llama pobreza monetaria. Ajá. Lo que tú haces es tomar una canasta básica de consumo, la evalúas, y luego dices, esta persona gana más o menos que el precio de esta canasta básica. Si gana menos, es pobre. Si gana mucho menos, es pobre en extremo. Si gana más, no es pobre. ¿Te das cuenta la fragilidad de esa medición? Pero son los datos oficiales. Correcto, con los que trabajamos todos, lamentablemente. Es verdad que hay que hacer autocrítica para ver cómo mejorarlos y poder tener un dato más acabado. No, tomaremos la propuesta de Omar. Pobreza. Me va a encantar que me invites a trabajar contigo. Cuestionaremos toda la medición de la pobreza del pasado. En Fundación Milenio podemos hacer un trabajo tremendo. Me invitarán a la presentación del paper que hagan, del estudio que hagan. Yo recomiendo que el gobierno que venga diga, tome el argumento de Omar. Hablar solo de pobreza monetaria es una falacia. Y de hecho te pongo el caso de la caída de la pobreza que señalaba Luis Arce en sus primeros 2 años de gobierno. Y este caso lo conozco porque a mí me interesó saber cómo medían los indicadores. Entonces un día me fui al INE y les dije, a ver, quiero saber cómo es la canasta de consumo para medir quién es pobre y quién no es pobre. Esa canasta no se había modificado desde 1990. Obviamente esa canasta valía muy poco. Y te pongo el ejemplo práctico que yo vi y me horroricé. No se medía, por ejemplo, el precio del aceite, pero sí se medía el precio de la manteca de cerdo, porque en los 80s y 90s las familias cocinaban, freían las cosas con manteca de cerdo. Hoy día todos usamos aceite. ¿Sabes qué pasó? El precio de la manteca se fue para abajo. Así que yo medía la pobreza monetaria, esta pobreza que critica mi querido amigo Omar, con un precio de un producto que nadie usaba y por lo tanto era un precio súper bajo.
ese 36% que tú has visto ahí, medido mal, porque solamente mide pobreza monetaria, además está distorsionado porque yo les puse una canasta básica de consumo de los años 90, no del 2010, del 2005, del 2015. ¿Vos pensás que la pobreza no bajó entonces en estos 15, La 20 pobreza años? está... Hoy hay gente que come una vez por semana, perdón, por día. Hay gente que está comiendo una vez por día y en sus indicadores esos no son pobres. Dime tú si comer una vez por día te hace no pobre. Si estamos en un modelo que hoy, 20 años después de haber sido aplicado, te dice que esa persona es no pobre, me resulta indignante. Ahora sí, durante estas 2 horas ha estado muy divertido, pero me resulta indignante que hoy día se niegue la pobreza, porque hoy día hay una subida muy fuerte de la pobreza, porque estamos torturando las cifras y estamos malinterpretando datos, queriendo significar, por una cuestión política, la vigencia de un modelo que en realidad no te ha hecho menos pobre. Toda la región, aquí Omar nos ha llenado de grafiquitos, pero fíjate que tú, y le pido que los vuelva a mostrar en cualquier momento, no hay un solo gráfico que compare a Bolivia con el resto del mundo. Sí, tengo. No hay uno solo. ¿Sabes qué? Cuando mide caída del PIB, tú ves toda la región cae. Cuando mide caída de la pobreza, toda la región ha caído. Es más, la pobreza en Bolivia ha caído un montón, absolutamente sí, pero la pobreza en otras regiones ha caído muchísimo más. Si es tan urgente el tema de mejorar los índices de pobreza, de extrema pobreza, de desigualdad, ¿por qué entonces en los planes de gobierno de los candidatos casi es inexistente la propuesta para economía social? No, lo que sabemos es que vamos a enfrentar pobreza. O sea, digo como sociedad. La discusión el año pasado fue el tipo de cambio. Este año ahora la discusión es inflación. ¿Sabes cuál va a ser la discusión el año que viene? Pobreza. Porque ese es el traspaso natural. Pero no están proponiendo nada, nada. Es que hay que estabilizar la economía para luego recuperar. Entonces, para vos no tendría que ser en paralelo, tendría que ser primero estabilizar la economía y después pensar en políticas quizás sociales. hay una falta de incluir, y coincido contigo, coincido con Omar, hoy día hay mucho foco en el tipo de cambio, en la inflación, en los combustibles, pero detrás de eso hay una serie de problemas que se han venido manteniendo y se han venido pateando en el tiempo. Si uno pudiera definir al actual gobierno, el carácter del actual gobierno es básicamente un gobierno que no toma decisiones y patea las decisiones al futuro. El problema es que en economía, patear decisiones, igual que en medicina, hace que la solución sea cada vez más dolorosa. Así que sí, seguro vamos a hablar de pobreza. El problema es, de nuevo, que la coyuntura está absorbiendo demasiado. Ahí hay un gran faltante para todos los candidatos, totalmente de acuerdo. Ya que esos datos que son de pobreza, que son los oficiales, vamos a decir que estamos de acuerdo en que hace falta otro tipo de complejidad para poder abordar la pobreza desde otro lugar. Ahí está, un dato para el próximo gobierno. Hay un dato que no viene del gobierno ni del INE, pero viene de otros organismos, ¿no?, que también se dedican a investigar lo que sucede con cómo la inversión pública puede afectar positivamente la vida de las personas. Un dato que es de la encuesta de demografía y salud, que sí está relacionado con el INE, pero también con otros organismos como UNFPA y la cooperación, es la reducción de fecundidad adolescente. Por poner solo un dato, ¿no? En los últimos años hemos reducido entre el 2016 y el 2022 un 32,4% de la fecundidad adolescente, porque las niñas y adolescentes hoy acceden a la educación y al trabajo. Cuando uno piensa, ¿por qué esto es importante para la economía? Les cuento que por cada niña o adolescente que accede a la educación y al trabajo y por lo tanto no se embaraza, ingresa al Producto Interno Bruto $60.000 por persona. $60.000 por persona. Si tenemos en cuenta que son casi 57.000 las mujeres beneficiadas con esta merma, digamos, en la fecundidad, pues pongámosle números, 60.000 por 57.000 mujeres, esos son millones de dólares. La reducción de este índice de fecundidad adolescente se traduce en ahorros, incrementos para el Estado, en este 32,4% de 20.000 millones por año. Si no nos importan las chicas que se embarazan, por lo menos que nos importe cómo esto afecta al Producto Interno Bruto en una situación de crisis. Ahora, cuando buscamos las razones de por qué este cambio ha sido así, uno de ellos es el subsidio prenatal, inversión pública, el bono Juana Zurduy, inversión pública, asignación de médicos y de establecimientos de salud, inversión pública, y además aunar esfuerzos entre gobiernos, cooperación, UNFPA y demás actores que aunan esfuerzos, por ejemplo, para cosas tan sencillas como abastecimiento de anticonceptivos. Y yo te agregaría urbanización.
Ahí está, urbanización. Entonces, evidentemente, si bien ahora estamos en una crisis, está todo mal, hay que cambiar las cosas, también es verdad que hay datos que nos demuestran que la inversión desde la economía social, en las necesidades sociales básicas de la gente, no solo impacta la vida de las personas de forma positiva, sino que también mejora nuestros resultados, incluso de Producto Interno Bruto. No, de acuerdo. Así que, por esa razón que, a ver, yo te traigo un dato, pero debe haber una infinidad de datos, y la dejo abierta la pregunta porque ustedes no me la van a saber responder, pero que quede abierta para los candidatos, no están tomando en cuenta que a la par de una estabilización económica no puede ser en detrimento de los avances sociales. Y no estoy hablando del gobierno del MAS, estoy hablando de Bolivia como Estado, ¿no? Porque el problema es que se politiza el dato, ¿no es cierto? Si me permites Perdón, comentar. no te voy a, no juro, es muy rápido, estoy absolutamente de acuerdo contigo, por eso no me gustan las soluciones de esquina. Esto de voy a entrar con el machete y al demonio, todo me parece sumamente irreal, porque además este tipo de cosas tienen que ver con la agenda liberal. O sea, Sí. todos los seres humanos nacemos libres y tenemos derechos, ciertos derechos básicos que se tienen que asegurar. Y en esas cosas, obviamente que hay retrasos y hay problemas y hay que continuar en eso. Yo personalmente, si algo me parece, digamos, no ha sido tomado como política de Estado de verdad, pero sí hubo gente adentro del movimiento al socialismo, sobre todo en la gestión de Evo Morales, que junto con la oposición lograron construir algunas políticas positivas. Sí, la 348, en fin. Absolutamente, habrá que Sí. mejorarla, Sí, ajustarla sí, y sí, demás, por supuesto. totalmente de acuerdo, pero Sí. sí, esas cosas no se pueden perder. Eso es una decisión política y es una decisión con sensibilidad social, absolutamente sí, y tiene impacto en el mercado. Claro. Por lo tanto, Claro. no, aquí no tiene nada, no está nada reñido con la posición liberal. O sea, una mujer que puede ir al colegio, que tiene el derecho a la educación, a la salud, que puede hacer respetar su derecho como mujer, que puede salir a la calle a las 10 de la noche sin estar temerosa cuando escucha pasos atrás de ella, igual que lo hago yo o cualquier persona, es una mujer que va a poder trabajar, que va a poder producir, que va a poder ser productiva para la sociedad. Entonces, esta idea de que el neoliberal te va a quitar todos tus derechos Claro. y yo, gobierno socialista que quiere controlar todo, soy el que te asegura tus derechos, es una falsedad. Es una falacia, lo están demostrando los Milei y datos. Bukele serían entonces conservadores en lo social y en el caso de Milei, liberal en lo económico. Mira, ahí yo te diría, hay una lectura que hay que hacer profunda. Por ejemplo, comparan mucho a Milei con Trump. Y en el mundo liberal a Trump no nos cae nada bien el hombre. Absolutamente no. En cambio, Cierto. Milei es un tipo que te dice, mujeres y hombres valen lo mismo. Ese es el fondo de todo lo liberal. Cualquier ser humano vale lo mismo. No importa si tiene sombrero, abarca, poncho, es alto, petizo, bajo. Todos valemos lo mismo. Ese es el fondo de la filosofía liberal que está detrás de eso. Entonces, en ese sentido, es pues injusto e intolerable que una mujer no se anime a salir a las 10 de la noche a caminar por la calle porque tiene miedos que los hombres no tenemos. Eso es intolerable. Bueno, ya solo como comentario, igual Milei, nada, cercena derechos que ya se habían ganado, por ejemplo, aborto. Y no estoy hablando de que esté a favor o en contra, estoy hablando de la sociedad argentina organizada logrando cosas, Sí. diversidad, matrimonio, en fin. Pero bueno, eso ya... Es una discusión mucho más larga, Sí. sí. Gracias por la palabra. Yo, a ver, en cortito, porque... Porque ya quiero volver los ministros. Tengo 3 preguntas que tienen que entrar y ya llevamos 3 horas. Ya vamos. Bueno, primero, digamos, no acepto, ¿no?, que se diga que en la década anterior no ha habido avances sociales, mejora en la distribución del ingreso y reducción de pobreza. O sea, eso es algo que no hay que, o sea, no hay que soslayarlo, ¿no? Aquí está, o sea, lo que yo dije, este es un gráfico que yo incluyo en mi libro. Yo no hablo de pobreza, yo hablo del no pobre, porque la pobreza la hemos estigmatizado. Pero hemos pasado de el año 2005 de una población no pobre, medido por los estándares internacionales de 38%, a 62%. Esta es, digamos, un indicador que obviamente muestra que ha habido un avance social, pero no es suficiente medirlo de esta manera y tampoco estigmatizar, repito, el concepto de pobreza, como si el objetivo fuera eliminar la pobreza. O sea, ese es un tema que hay que cambiar, pero... Y por supuesto que hay indicadores internacionales que demuestran, Gabriel, el año 2018 se ha publicado por el Banco Mundial un gráfico donde mostraban cuánto había reducido la pobreza por país y Bolivia aparecía en el top 5
de países que más habían reducido la pobreza en la década del ciclo de auge de los commodities, que tanto se asume que es la causa, pero no, o sea, este es un tema que hay que decirlo. Por supuesto, hoy la pobreza está aumentando y la población sabe que está aumentando la pobreza. ¿Por qué está aumentando la pobreza? Porque no es tema del próximo año, Gabriel. Este año está aumentando la pobreza. Y está aumentando porque está cayendo el consumo, porque hay menos empleo, porque hay una situación de precariedad del sector productivo en general. El sector informal históricamente era un sector que podía contener la crisis económica, pero hoy al propio informal le está costando conseguir dólares para importar. O sea, hoy la situación de declive ya se está sintiendo. Entonces, a esto yo le llamo el ajuste endógeno, porque no hay que esperar a que el ajuste venga. El ajuste ya ha llegado, nos está cobrando el bolsillo a todos los bolivianos, pero el problema es que el ajuste va a ser mucho peor si no hacemos un ajuste desde las autoridades del Estado. Es decir, lo que se trata hoy es de controlar el ajuste más que decir vamos o no a hacer los ajustes. Pero ahí los políticos son unos mentirosos y yo termino con eso, porque claro, cuando uno ve la mayoría de las ofertas, propuestas de campaña, son medidas de estabilización económica, pero no te está diciendo quién va a pagar ese ajuste y cómo los candidatos piensan reponer la pérdida del poder adquisitivo que va a generar los ajustes económicos. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que decirlo también de cara a la población, porque son, propuestas electorales que no están diciendo el impacto económico que va a haber en las familias en los próximos meses. ¿Cuál es la mentira más grande que se está diciendo